Muchas huangas o guerras van a determinar muchas veces el tiempo que usted va a permanecer en esta religión, ya que muchas personas temen a estos problemas porque no saben defenderse cuando hay un gangulero verdadero que va a tener una huanga o una guerra con usted. Por eso es importante aprender cada paso en esta religión para poderse defender de la brujería que nos hace otra persona o otros enemigos. En este caso, una yayi y un tata. El palero utiliza un ñame en forma de cabeza. Ha hecho orificios o huecos alrededor del ñame para así empezar a sacar diferentes caras donde va a estar representado la mujer, la yayi, y el tata, el hombre, o sea, nuestros dos enemigos. Esto es tan importante como poder hablar el dialecto. Esto es tan importante como saber cantar alenganga. Y todo se cumplimenta en una sola cosa. El tata debe saber sus cantos religiosos. El tata debe saber sus patipembas o signos o convenios o tratados por sus nombres y así llegar al poder que va a llamar con plena sabiduría, ya que hemos dicho que estamos alante de espíritus que en vida fueron ganguleros, paleros muy buenos y que por ninguna razón ellos van a obedecer a alguien que no sabe. Esto es importante, como también es importante recibir o ver las cosas que pudieran hacer los espíritus. Vemos de frente la cara de la mujer y al costado la cara del hombre. Podemos sacar otras caras, pero nada más estamos sacando la cara que nos representa. Esta, la del hombre, la que aparece aquí, y la al lado, la de la mujer. La presentamos alante del enganga y así estamos presentando a los dos enemigos, aunque es importante saber que los trabajos todos se hacen independiente a cada persona que se hace, como hemos dicho, porque todas las personas tienen un ángel de la guardia que lo protege y protecciones que lo cuidan de todas estas hechicerías o huanga o brujería que hacen otras personas, en este caso yo mismo que estoy trabajando a estas dos personas. Siempre, para estar claro en estos trabajos, todo lo que usted hace con la mano, al desbaratar, al terminarse el trabajo, tiene que desbaratarlo con los pies. Esto es parte importante en los trabajos. Usted no puede desbaratar las cosas con las manos, usted tiene que desbaratarlas con los pies, porque es así como se trabaja en esta religión. En un proceso que vamos a tener, al final vamos a construir y vamos a entregar a estas dos personas directo a Centella, a Yorumba, a la dueña de los inquisios, a la dueña de los espíritus. Esto va a estar en convenios o tratados con el propio Cubayén de San Lázaro. San Lázaro, el que va a buscar a las personas cuando muere en la carretilla para ser entregado a Centella, la dueña de los espíritus. Cuando nos vemos alante de estos trabajos y sabemos que realmente esto
está procesándose en contra de dos personas, nosotros muchas veces sentimos hasta temor, ya que podemos imaginar cómo es que un gangulero o un palero puede trabajar a dos personas. Esto nos lleva más allá de muchos conocimientos, muchas veces conocimientos en Tambatilanga del tiempo Congo, donde nunca usted va a poder ver un trabajo de esta índole solamente en este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene, Garabato, Mombala, Endoque y Mayombe, donde el poder de los inquisis malongos acuden al llamado del Tata, en este caso de Iraca. Uri yo dicen Kahanga, Kiako dice Abue, dice Androla, dicen Kunalombo, Mamá Cupelango. Dice, ya está, dicen como dicen, Bonda dicen con los propios Candiampembe, con el propio diablo. Dice, hace una tambuame, una trampa para estos dos enemigos. Las yayi en los Munanzos Congo juegan una parte importante en muchos trabajos. Es cierto que las mujeres no pueden tener engangas, pero sí pueden tener un fundamento de mamá chola, que es un candango, cazuela de barro, media alta, con palos de 3 pulgadas que no estén afilados en la punta, estén cortados a ras. Estos fundamentos pueden ser tan poderosos como una propia enganga cuando la yayi tiene las patipembas o signos y lo sabe trabajar. O sea, las mujeres no pueden tener enganga, pero también tienen el poder de tener a mamá umbo o madre agua, la tinaja, que ejerce gran poder en la mujer para así vencer o hacer cualquier trabajo. Claro, la mujer no puede rayar porque tiene periodo y aun cuando no tenga periodo tampoco puede rayar. La mujer puede tener una enganga cuando ya deja su periodo. Entonces, la mujer le pueden entregar una enganga. Esto va a ser pasado posiblemente de los 50 años. El palero hace la ocara o la cara de centella, donde va a ser entregado a estas dos personas pintando en tiese pemba con el yeso, todo patipemba o signo, haciendo un tambuame, una trampa, para así tener cogido por la lucena, por la cabeza a estas dos personas. Es cierto que estos trabajos van a estar rodeados de los cuamos en ganga y también van a estar rodeados de inquisis malongos y muchas veces directamente los endoques, los espíritus del dios de las malas artes. El palero va a Cunangongo o a Campofín del cementerio y trae en Toto de Enfinda, tierra del cementerio,
pimienta de Guinea, caicoma, hueso de muerto, para trabajar el lucutón, el estómago de los enemigos. Vemos que estos trabajos son un poco complicados y que en verdad surten efecto. Por eso es que se pone este trabajo, porque ha surtido efecto. Esta pareja que estaba unida, que ella era Yay y él era Tata, rompieron y él fue hasta preso. Y ella anda hasta endrogada por ahí. Tengamos siempre mucho cuidado de la guerra que tenemos con otros ganguleros, otros paleros, otros brujos. Siempre que hagan una guerra, manténgase callado. Solamente usted es el que tiene que saber la prueba que le demuestra sus fundamentos de enganga. Cuando usted dice lo que está haciendo, usted está propuesto a que le estén haciendo daño constantemente cualquier persona que tenga cualquier diferencia con usted, que sea religioso. Esto trae graves consecuencias en el gangulero. Cuando el gangulero es alabancioso, es hablador, es guari, chismoso, esto le trae graves consecuencias. Uno nunca dice en la vida de que usted le va a hacer brujería a nadie. Eso no se dice. Nunca se pone una foto de la persona que usted le está haciendo la brujería arriba de la enganga. Nunca en la vida. Usted quema la foto y esa ceniza sí la puede echar encima de la enganga. Usted no puede hacer una brujería con la foto de la persona. Usted tiene que quemar la foto y donde usted está haciendo el trabajo, el lotete, una jícara, una huira, o un vaso, o un pomo, o una lata, donde usted lo vaya a poner, tiene que ser quemado esa fotografía. Nosotros vamos a mantener en tabú estas dos personas, pero sí estamos demostrando a ustedes cómo se procesa este trabajo y cómo usted va a ver al paso de esta ensara cómo es que se convierte o la convertimos, sobre todo esta cabeza, en la cara de Centella, la dueña de los espíritus. El ñame fue perforado en el medio también y con diferentes matares o piedras estamos cubriendo y haciendo los dos ojos y la boca de Centella, la dueña de los espíritus. Esta ofrenda puede ser entregada al cementerio, puede ser entregada a un monte, puede ser entregada a la línea del tren o simplemente puede quedarse encima de la enganga. Siempre hay que alimentar a estos trabajos con menga, con sangre de ensuso de gallo. Dice Marrayo parte Criumba te lo digo. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, así mismito dicen Bonda, dicen los congos, dicen Andilé. Dicen Piango, Piango, dice Agüe, dice Androla, dicen Cunalombo. Dice, va con licencia, dicen los propios, dicen Centella. Dice, los propios dicen Lucancasi, dicen Candiampempe. Dice, los propios dicen Toki. Dice, vamos a pasar carajo. Dice a otros, dicen Sara.